El conflicto entre Israel y Hamas. El conflicto entre Israel y Hamas no es un fenómeno aislado ni un estallido repentino de violencia. Es el resultado acumulado de más de un siglo de tensiones territoriales, decisiones coloniales, procesos de desposesión y ciclos de violencia estructural que afectan a millones de vidas. Comprender este conflicto requiere ir más allá de las narrativas simplistas de buenos y malos, y adentrarse más bien en las capas históricas, políticas, religiosas y humanitarias que lo han configurado hasta convertirse en uno de los conflictos más persistentes. Hasta finales del siglo XIX, Palestina formaba parte del Imperio Otomano y estaba habitada mayoritariamente por árabes, musulmanes y cristianos, junto a una pequeña comunidad judía autóctona. En ese contexto multiétnico y plurireligioso, coexistían diversas comunidades sin que el conflicto identitario actual estuviera aún delineado. Sin embargo, en Europa, el antisemitismo creciente, alimentado por siglos de prejuicios religiosos, exclusión social y persecuciones como los pogromos en Rusia, da origen al sionismo. Este movimiento, fundado por Theodor Herzl en 1897, aspiraba a establecer un Estado judío, originalmente sin ubicación definida. No obstante, para muchos sionistas, Palestina, la tierra de los antepasados, emergió como el destino natural. La situación cambia radicalmente tras la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano se desintegra, y Palestina queda bajo administración británica según el mandato de la Sociedad de Naciones. En 1917, el Reino Unido emite la controvertida Declaración Balfour, prometiendo apoyar un hogar nacional judío en Palestina, aunque sin perjudicar a sus habitantes no judíos. Esta ambigüedad provocó un conflicto irresuelto desde el inicio. Durante las décadas siguientes, la inmigración judía a Palestina aumentó considerablemente, especialmente tras el ascenso del nazismo en Europa. Las comunidades árabes palestinas comenzaron a ver esta inmigración como una amenaza directa a su tierra, economía y cultura, y estallaron varias revueltas como la Gran Revuelta Árabe de 1936 y 1939, brutalmente reprimida por los británicos. En 1947, ante la incapacidad de controlar la situación, el Reino Unido remite la cuestión palestina a la recién creada ONU. La Asamblea General aprueba la Resolución 181, la cual divide el territorio en un estado judío y otro árabe, con Jerusalén como bajo administración internacional. El liderazgo judío acepta el plan y el liderazgo árabe lo rechaza, alegando que se trataba de una participación injusta. A pesar de ser mayoría demográfica, los palestinos recibirían solo el 45% del territorio. El 14 de mayo de 1948, el liderazgo sionista declara la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente, una coalición de países árabes invade el territorio, iniciando la Primera Guerra Árabe-Israelí. Israel no solo logra resistir, sino que se expande su territorio más allá de lo establecido por la ONU. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. La guerra deja una herida profunda. Más de 750.000 palestinos son expulsados o huyen de sus hogares. Este éxodo masivo, conocido por los palestinos como la Nakba, catástrofe, marca el inicio del problema de los refugiados, que hasta hoy afecta a más de 5 millones de personas registradas en la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel derrota a Egipto, Siria y Jordania y ocupa Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos de Golán y la península de Sinaí, devuelta posteriormente a Egipto.
Estas ocupaciones, denunciadas por las múltiples resoluciones de la ONU, dieron inicio a un régimen de control militar sobre millones de palestinos. Desde entonces, Israel ha promovido la construcción de asentamientos en estos territorios, considerados ilegales por el derecho internacional violado en el Cuarto Convenio de Ginebra. Estos asentamientos han fragmentado el territorio palestino, erosionando la posibilidad de un Estado viable, y han generado constantes tensiones entre colonos y población palestina. En 1987 estalla la primera Intifada, una rebelión masiva y popular contra la ocupación israelí. En este contexto surge Hamas, acrónimo de Movimiento de Resistencia Islámica, con una ideología islamista influida por los Hermanos Musulmanes de Egipto. A diferencia de la OLP, de orientación laica y nacionalista, Hamas no reconoce la existencia del Estado de Israel y propone la liberación total palestina mediante la lucha armada y la resistencia. Aquí es donde toman lugar los acuerdos de Oslo entre Israel y la OLP. Es una de las imágenes grabadas en la memoria colectiva por lo que representa, uno de esos momentos de los que hablan los libros de historia. El 13 de septiembre de 1993, el primer ministro israelí Isaac Rabin y el representante de la OLP, Yasser Arafat, firman los acuerdos de Oslo bajo la égida de Bill Clinton, gran artífice del acercamiento. Hoy, con todos nuestros corazones y nuestras almas, les decimos: Shalom, salam, peace. Se establecen las bases para la autonomía de Palestina y aunque quedan muchos flecos sueltos entre los enemigos eternos, caben las esperanzas de alcanzar un día la paz. Nosotros que hemos luchado contra ustedes, los palestinos, les decimos hoy con voz clara y fuerte: basta de sangre y lágrimas, basta. Enough of blood and tears. Enough. Thank you. Thank you. Thank you. Premiados con el Nobel de la Paz un año después, los dos líderes que se han prometido la paz miran al futuro confiados. Tras 27 años de exilio, Arafat vuelve a Gaza y es recibido como un héroe, al menos por parte de los palestinos. Tampoco todos los israelíes digieren los compromisos que Rabin ha adquirido con los palestinos. El 4 de noviembre del 95, 2 años después de Oslo, el primer ministro israelí es asesinado tras un mitin por un joven israelí de extrema derecha. El asesinato conmociona al mundo y marca el fin de una página de la historia. Porque aunque la mayoría quiere la paz iniciada en Oslo, en ambos campos hay quienes no están dispuestos a hacer concesiones, tanto en la calle como en los gabinetes gubernamentales. De fracaso en fracaso, el proceso de paz pierde fuelle y tropieza una y otra vez con los asuntos más espinosos que se habían obviado en Oslo, como las colonias, Jerusalén y la vuelta de los refugiados. La segunda intifada estalla en 2000 tras la visita juzgada provocativa de Ariel Sharon a la explanada de las mezquitas. El círculo vicioso de la violencia se reanuda y mina las esperanzas. Los israelíes construyen un muro de seguridad que se adentra en territorio cisjordano para incluir colonias muy pobladas. Precisamente la colonización, asunto crucial en las negociaciones, se intensifica. El conflicto ha caído prácticamente en el olvido cuando el presidente palestino consigue una victoria simbólica en noviembre de 2012 en la ONU. Por amplia mayoría, Palestina es aceptada como Estado observador en Naciones Unidas. Muchos lo ven como el primer paso hacia el reconocimiento del Estado, pero desde entonces nada ha cambiado. En realidad, la situación está encallada desde hace 20 años, como muestran estas imágenes. Gaza es uno de los territorios más densamente poblados del planeta. Sus 2 millones de habitantes viven en condiciones extremas. El 97% del agua no es potable, el acceso a la electricidad es limitado y el desempleo supera el 45%. La infraestructura está devastada. El bloqueo ha convertido a Gaza en una prisión a cielo abierto, según lo han descrito unas organizaciones mundiales. Desde el 2008 se han producido al menos 5 grandes ofensivas militares en Gaza. En 2008, 2009, 2012, 2014, 2021 y 2023. Cada uno ha dejado miles de muertos, la mayoría civiles, además de decenas de miles de heridos.
desplazados y traumas psicológicos colectivos, especialmente entre niños. El 7 de octubre de 2023, Hamas lanza un ataque sin precedentes en el sur de Israel, penetrando en ciudades fronterizas, matando a más de 1.200 personas y tomando más de 240 rehenes. Fue el día más mortífero para los judíos. Israel declara el estado de guerra y responde con una ofensiva masiva en Gaza, que incluye bombardeos aéreos, artillería, incursiones terrestres y un asedio total. Hasta mediados de 2025, más de 37.000 personas han muerto en Gaza, según cifras locales, entre ellas más de 14.000 niños. Cientos de escuelas, hospitales, centros de refugio y campamentos han sido destruidos. La ONU ha advertido sobre una crisis humanitaria sin precedentes. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado medidas cautelares contra Israel ante sospechas de actos de genocidio, mientras que Hamas y otros grupos armados también son señalados por crímenes de guerra. Este conflicto no es únicamente una guerra entre Israel y Hamas, es una herida abierta en el corazón del Medio Oriente, una tragedia humanitaria, un reflejo de la desigualdad global y un desafío para el derecho internacional. No se trata de elegir un bando, sino de comprender que cada vida vale, que la ocupación perpetua y la violencia sistemática no pueden ser la norma y que la dignidad humana debe estar en el centro de cualquier solución. Aquí la pregunta fundamental sigue siendo: ¿estamos dispuestos nosotros como humanidad a mirar al otro como un ser humano más allá de banderas, ideologías y muros? Pensemos bien.